Ella lo preparó para fracasar frente a toda la clase. Pero cuando resolvió un problema, incluso los estudiantes de posgrado tuvieron dificultades con. La habitación la vio bajo una luz completamente nueva. La gran sala de conferencias de la Universidad de Michigan. Estaba lleno de la charla en voz baja de los estudiantes, acomodándose en sus asientos, hojeando páginas de cuadernos desgastados, y desbloquear sus computadoras portátiles. Era solo otra mañana de martes. En la clase de cálculo avanzado de la profesora Rachel Bennett. Una clase conocida por su dificultad. Y por el brutal estilo de enseñanza de Bennett. Ella era una mujer que tenía autoridad. En el momento en que entró en una habitación. Gafas de montura plateada con rasgos afilados. Y una mirada sensata. Que podría hacer que incluso los estudiantes más seguros. Encogerse en sus sillas. Su reputación se basaba en la precisión y la disciplina. Si querías pasar su curso, tuviste que ganártelo sin atajos. Sin simpatía. Y hoy no estaba de humor para tonterías. Ella caminó hacia el frente. Tacones haciendo clic contra el suelo de baldosas. Y en un movimiento rápido, rompió un trozo de tiza entre sus dedos. La habitación quedó en silencio. Bien, dijo mientras se quitaba un cabello rubio suelto de la cara. En la última lección cubrimos los límites multivariables. Hoy avanzamos con la plus transforma. Se giró hacia la pizarra y comenzó a escribir largas ecuaciones intrincadas esparcidas por la superficie en orden. Los estudiantes de guión perfecto se apresuraron a tomar notas. Algunos ya perdidos en los símbolos. Otros pretendiendo entender. Bennett prosperó en este entorno. La lucha, la presión. La competition childon. Ella sabía que la mayoría de los estudiantes fracasarían. Y francamente ella lo prefería así. Reforzó la idea. Que solo los verdaderamente dotados pertenecían a su mundo. Al menos eso es lo que ella pensaba. En algún lugar cerca del medio del pasillo. Un estudiante se sentó en silencio, golpeando su bolígrafo contra su cuaderno. Él no estaba luchando, él no estaba entrando en pánico. Si acaso parecía aburrido. Su nombre era Ethan Miller. Alto, delgado y siempre vestido con una sudadera sencilla y jeans. Ethan no era del tipo que llamaba la atención. Él rara vez hablaba en clase. Nunca hizo un espectáculo de sí mismo. Pero debajo de ese comportamiento tranquilo, su mente trabajaba más rápido que la mayoría. Patrones de números. Ecuaciones. Para él tenían sentido de una manera que no tenían para los demás. Miró el tablero y sus ojos escanearon la ecuación. Algo andaba mal, un pequeño error. Solo uno menor, pero un error al fin y al cabo. Ethan dudó si podía dejarlo ir. Nadie más pareció darse cuenta. Pero de nuevo, si ella se dio cuenta del error más tarde, podría dar marcha atrás y perder tiempo corrigiéndolo. Antes de que pudiera decidir. Otro estudiante levantó la mano vacilante. Una chica en la primera fila. El profesor Bennett. Creo que hay un error en la segunda línea. Ella preguntó con voz insegura. El profesor se giró lentamente. Arquear una ceja es un error. Repitió como si la sola idea fuera ofensiva. Ella examinó el tablero y luego sonrió. No hay ningún error, dijo rotundamente. La cara de la niña se puso roja. Y ella rápidamente miró hacia abajo avergonzada. Ethan exhaló sacudiendo la cabeza ligeramente. Él odiaba esto. La forma en que algunos profesores despidieron a los estudiantes. La forma en que actuaron. Como si estuvieran más allá de cometer errores. Y antes de que pudiera detenerse. Su mano estaba en el aire en realidad. Dijo con voz tranquila. Hay un error. Una onda recorrió la habitación. Las cabezas giradas, la expresión de Bennett no cambió. Pero hubo un parpadeo solo por un segundo. De irritación en sus ojos. Oh, ella dijo. Cruzar los brazos me ilumina. Ethan se puso de pie no por arrogancia. No hacer un espectáculo de ello. Simplemente no le gustaba hablar desde una posición sentada. Está en el segundo paso, explicó. Señalando el tablero. Aplicaste la transformación al término equivocado. El coeficiente no se traslada de esa manera. Si lo resuelves usando tu método. La respuesta final no coincide con el resultado esperado. Silencio. La mandíbula de Bennett se tensó. Ella se volvió hacia el tablero. Escaneando su propio trabajo y ahí estaba.
El error hizo que su agarre sobre la tiza se apretara. Por un momento, Ethan pensó que tal vez podría admitirlo y seguir adelante. Pero entonces sus labios se curvaron en una sonrisa tensa. «Bueno, señor Miller», dijo ella girándose para mirarlo. «Ya que pareces tan seguro, ¿por qué no vienes aquí y nos muestras el camino correcto?» Algunos estudiantes se rieron entre dientes. Ethan podía escuchar el mensaje tácito detrás de sus palabras. Ella no quería reconocer que él tenía razón. Ella quería ponerlo en aprietos. «Hazlo dudar, hazlo tropezar». Pero eso no iba a pasar. Ethan dejó su cuaderno. Caminó tranquilamente hacia el frente de la sala. Y tomó la tiza de su mano. No iba a dudarlo. Pero la profesora Rachel Bennett no tenía idea de lo que acababa de poner en marcha. Ethan se acercó a la junta directiva. Tiza en mano. Podía sentir el peso de la habitación presionándolo. Las expectativas silenciosas. La mirada del profesor taladrándole la espalda. Los murmullos silenciosos de los estudiantes, preguntándose si estaba a punto de hacer el ridículo. Pero no estaba nervioso. Con trazos suaves y deliberados. Borró la parte incorrecta de la ecuación. Y lo reescribió. Su letra no era tan nítida como la de Bennett. Pero eso no importaba, lo que importaba eran los números. Y se alinearon perfectamente. Habló mientras trabajaba su voz, incluso casualmente. El error estaba en cómo se aplicó la transformación. Llevaste el coeficiente afuera demasiado pronto. Que cambió los límites integrales. Pero si lo resuelves de esta manera, mantiene la función intacta. La habitación estaba en silencio. Excepto por el suave rasguño de la tiza contra la pizarra. Terminó la ecuación. Dejó la tiza y dio un paso atrás. Luego se giró y el profesor Bennett se quedó rígido. Brazos cruzados, labios presionados. Ella no estaba acostumbrada a que la corrigieran. Especialmente, no frente a un salón de conferencias lleno de estudiantes. Ethan podía verlo en sus ojos. Ella quería despedirlo. Ignóralo. Tal vez incluso encontrar una manera de cambiar la situación. Para que todavía luciera bien. En lugar de eso, respiró lentamente. Asintiendo brevemente. Ella dijo que lo corregiste. Felicitaciones. Algunos estudiantes intercambiaron miradas. Eso fue todo, ningún reconocimiento. Ningún elogio real. Ethan no lo necesitaba, simplemente regresó a su asiento. Sintiendo las miradas de sus compañeros sobre él. Algunos quedaron impresionados y otros parecían irritados. Probablemente los que pensaron que estaba presumiendo. Pero no lo era, simplemente no soportaba los errores. Especialmente aquellos que podrían haberse evitado. El profesor Bennett volvió a dirigirse al tablero. Borrando su trabajo, sigamos adelante. Dijo ella enérgicamente. Ya que el señor Miller está tan ansioso por contribuir. Supongo que no le importará otro desafío. Ethan parpadeó. Disculpe. Bennett ya estaba escribiendo de nuevo. Esta vez. Una ecuación mucho más larga extendida a lo largo de la mitad del tablero. Lleno de los límites de integral. Y un componente diferencial particularmente complicado. Ella terminó el último símbolo con un floreo. Y te giraste para mirarlo, ya que tienes un ojo tan agudo. Ella dijo: resuelve esto. Algunos estudiantes se movieron en sus asientos. Ethan se quedó mirando la ecuación. Él sabía exactamente lo que ella estaba haciendo. Ella quería hacer de él un ejemplo. Esta no era una pregunta normal. No para este nivel. Oh, la complejidad por sí sola lo dejó claro. Ella no esperaba que él lo hiciera bien. Ella esperaba que él dudara. Tropezar con los escalones. Tal vez llegue a la mitad antes. Dándose cuenta de que estaba metido en algo que le superaba. Ella quería demostrar que él no era tan inteligente como pensaba. Ethan exhaló por la nariz bien. Se puso de pie nuevamente y caminó hacia el tablero. Algunos estudiantes se rieron entre dientes. Claramente esperando que tuviera dificultades. Bennett sonrió, dio un paso atrás y cruzó los brazos. Tómate tu tiempo, dijo ella. Ethan no necesitaba tiempo. Tomó la tiza y empezó a escribir. Sin vacilaciones ni segundas conjeturas. Simplemente resolviendo cada símbolo. Cada número. Fluyó de su mente a su mano sin esfuerzo. Ni siquiera se detuvo a pensar. Su cerebro ya estaba 5 pasos por delante. Visualizando la solución.
antes de que sus dedos hubieran terminado la línea anterior. La habitación se quedó más silenciosa y los murmullos cesaron. La sonrisa del profesor Bennett se desvaneció. A mitad de la ecuación. Ethan la miró. Supongo que quieres la solución en términos exponenciales, en lugar de funciones trigonométricas. Él preguntó y ella no respondió. Siguió caminando unos pasos más. Unas cuantas simplificaciones y listo. Subrayó la respuesta final y se dio la vuelta. Dejó la tiza casualmente en la bandeja. Silencio profundo. Silencio consumidor, entonces en algún lugar en la parte de atrás. Un solo estudiante dejó escapar un silbido bajo. La expresión de Bennett era ilegible. Ella escaneó su trabajo línea por línea, buscando un error. Cualquier cosa que pudiera usar para descartarlo. No había nada que lo hubiera resuelto no solo correctamente, pero elegantemente. La solución fue limpia y eficiente. Algunos estudiantes comenzaron a susurrar. Algunos otros se inclinaron hacia adelante, dándose cuenta claramente de lo que acababa de suceder. Ethan cruzó sus brazos, no estaba sonriendo. Él no se estaba regodeando, solo estaba esperando. La profesora Rachel Bennett finalmente habló. Su voz más tensa que antes. Por suerte, algunos estudiantes se rieron entre dientes. Aunque no a Ethan, inclinó ligeramente la cabeza. No fue una suposición. Bennett exhaló bruscamente por la nariz. Siéntese, señor Miller. Ella murmuró. Ethan se giró y caminó de regreso a su asiento. Podía sentir el cambio en la habitación. La forma en que la gente lo miraba ahora. Algunos con admiración, otros con resentimiento. Y una persona, el profesor Bennett, con algo completamente distinto. Pero ella aún no había terminado con él. La energía en la habitación había cambiado. Ethan podía sentirlo. Nadie miraba al profesor Bennett. De la misma manera que lo hicieron al comienzo de la clase. Él no se había propuesto avergonzarla. Ese no era su objetivo, pero tampoco estaba dispuesto a acobardarse. Solo para hacerla sentir cómoda. Bennett volvió a mirar el tablero. Pero ahora agarraba la tiza con más fuerza. Ella continuó con la conferencia. Pero sus palabras carecían del mismo tono de autoridad. Por lo general los llevaban sin previo aviso. Se detuvo a mitad de la frase y volvió a la clase, escaneando las filas de estudiantes. Y entonces su mirada volvió a posarse en él. Si está tan seguro, señor Miller, dijo forzando una sonrisa. ¿Qué tal si subimos las apuestas? Algunos estudiantes se rieron entre dientes y otros se inclinaron hacia adelante. Presentía que algo estaba a punto de pasar. Ethan no reaccionó. ¿Qué quieres decir? Le preguntó a Bennett y se acercó a su escritorio, sacando un libro de texto grueso. Ella hojeó las páginas, antes de detenerse en una sección muy avanzada del libro. Mucho más allá de lo que habían cubierto en clase. Ella le dio la vuelta al libro, para que la clase pudiera ver las ecuaciones densas en la página. Esto, dijo ella. Abordar un problema particularmente intimidante. Es de un curso de nivel de posgrado avanzado. Algo que no esperaba. Cualquier estudiante de pregrado debe ser capaz de resolver. Un murmullo recorrió la habitación. Pero como parece que tienes un talento natural para esto, ¿por qué no lo pruebas? Ella sonrió, pero sus ojos eran agudos. Ethan exhaló lentamente, podía ver lo que estaba haciendo. Esto ya no se trataba de matemáticas. Ella quería romperlo, esto no era una prueba de habilidad. Fue un movimiento de poder. Ella quería empujarlo más allá de su límite. Hazle luchar delante de todos. Tal vez lograría llegar hasta cierto punto. Dudaba y entonces ella intervendría. Recordando a la clase por qué. Ella era la autoridad en la sala. Él podía negarse, no le debía esto. Pero la forma en que los estudiantes lo miraban. La forma en que algunos esperaban que él diera marcha atrás. Tomó la decisión por él. Se puso de pie y la sonrisa de Bennett vaciló por un segundo. Ethan caminó hacia el frente de la sala. Ella le entregó el libro de texto. Pero ni siquiera lo miró. Ya había memorizado el problema. Sin decir palabra cogió la tiza. Él conocía la estrategia que ella había usado antes. Recoger algo que está fuera de su alcance. Para humillar a los estudiantes. Que pensaban demasiado bien de sí mismos. Pero ella había calculado mal. Ethan vivió para problemas como este. Empezó a escribir, sus movimientos eran controlados. Deliberadamente el problema era difícil.
No hay duda al respecto, pero difícil no significa imposible. Mientras trabajaba, los susurros en la habitación se desvanecieron. El único sonido era la tiza contra la pizarra. No se apresuró, dejó que cada paso se desarrollara naturalmente, fluyendo de una ecuación a la siguiente. Cada simplificación, cada transformación. Todo conducía a la respuesta inevitable. Y finalmente, encajonó el resultado final. Volvió al silencio de la clase. Un silencio profundo y consumidor. Luego, en algún lugar en la parte de atrás, un solo estudiante dejó escapar un silbido bajo. La expresión de Bennett era ilegible. Ella escaneó su trabajo línea por línea, buscando un error. Cualquier cosa que pudiera usar para descartarlo. No había nada que lo hubiera resuelto no solo correctamente, pero elegantemente. La solución fue limpia y eficiente. Algunos estudiantes comenzaron a susurrar. Algunos otros se inclinaron hacia adelante, dándose cuenta claramente de lo que acababa de suceder. La mano de Bennett se contrajo ligeramente a su costado. Ella tenía que decir algo. Ella tuvo que recuperar el control de la habitación. «Te saltaste un paso», dijo ella. Su voz se entrecortó. Ethan levantó una ceja. «No, no lo hice». Sus dedos se curvaron ligeramente. «Sí lo hiciste». Ethan volvió a mirar el tablero, escaneando la obra y sin perder el ritmo. Señaló una sección cerca del medio. «Este paso aquí, donde simplifiqué la descomposición en fracciones parciales. De eso es de lo que estás hablando». Bennett no respondió, asintió. «No lo salté, solo hice el cálculo mentalmente. Porque era sencillo». La clase estaba en completo silencio. El rostro de Bennett se tensó. En ese momento Ethan se volvió hacia ella. «Pero si quieres puedo escribirlo tal como él dijo». No fue arrogante, ni siquiera fue desafiante. Era solo una cuestión de hecho. Y eso lo empeoró. Él no estaba tratando de hacerla quedar mal. Ella se estaba haciendo eso a sí misma. Bennett inhaló profundamente. «Eso no será necesario». Ella volvió a su escritorio, dejando el libro de texto un poco más duro de lo necesario. Ethan podía sentir el cambio en el aire. Él acababa de poner a la clase en su contra. Pero la profesora Rachel Bennett no iba a dejar que esto terminara aquí. El profesor Bennett se volvió hacia la clase. Su rostro sereno. Pero su agarre en el escritorio delataba su frustración. Ethan se sentó, pero sabía que esto no había terminado. La forma en que ella estaba parada allí, su postura demasiado rígida. Su mandíbula está demasiado apretada. Ella estaba tratando de averiguar su próximo movimiento. Los estudiantes, mientras tanto, todavía estábamos digiriendo lo que acababa de pasar. Algunos intercambiaban miradas, otros susurrando en voz baja. Entonces una mano se levantó del profesor de la segunda fila. Un estudiante, Brian, uno de los favoritos de Bennett. Se inclinó hacia adelante. Si lo hizo bien. ¿Eso no significa? Ethan acaba de resolver un problema de nivel de posgrado. ¿No debería ser así? ¿Significaba algo? Los labios de Bennett se presionaron en una fina línea. Bryant no se equivocó, pero admitió que significaría, reconociendo que había subestimado a Ethan. «Nunca dije que fuera imposible». Ella respondió suavemente. «Solo que sería difícil para un estudiante universitario». Había algo escurridizo en la forma en que lo dijo. «¿Cómo?» Ella ya estaba tratando de reescribir lo que había sucedido. Ethan dejó escapar un suspiro lento, mirando fijamente el escritorio frente a él. Él no buscaba validación. Él no necesitaba su aprobación. Pero la clase lo hizo. Necesitaban ver lo que estaba pasando aquí. Otro estudiante levantó la mano. «Así que sí lo hizo bien. ¿Eso significa que debería estar en una clase más avanzada?» Bennett no respondió de inmediato. Ella miró a Ethan por un momento. Había algo más en sus ojos. Un cálculo. Entonces finalmente. Ella sonrió, creo que dijo. Su voz más suave ahora. El señor Miller se beneficiaría de un desafío académico. Algunos estudiantes se animaron. ¿Estaba ella realmente reconociendo su talento? ¿Estaba a punto de sugerir una colocación de nivel superior? Ethan no estaba convencido, por lo que Bennett continuó. Me gustaría invitarlo a una pequeña competencia. Los murmullos comenzaron de nuevo. Ethan frunció el ceño. ¿Qué tipo de competencia? Bennett caminó hacia su escritorio.
Sacó una carpeta y la abrió, escaneando los papeles del interior. Hay una universidad. Próximamente se celebrará un simposio sobre matemáticas de Spencer. Mesella dijo. Algunos de los mejores estudiantes. De diferentes escuelas de la región. Estaremos compitiendo, es un proceso riguroso. Entorno de alta presión. No se trata solo de resolver problemas, pero sobre hacerlo bajo limitaciones de tiempo. Con una audiencia. Ella levantó la vista y sus ojos se posaron en los de él. Supongo que estarías dispuesto a hacerlo. Ethan comprendió inmediatamente lo que estaba haciendo. Esta no era una oportunidad. Fue una trampa. Ella ya no estaba simplemente poniendo a prueba sus habilidades matemáticas. Ella estaba probando su capacidad para manejar la presión. Para ver si podía actuar. Fuera de la seguridad de un aula. Si él fallaba, no sería solo delante de sus compañeros de clase. Estaría delante de los profesores, estudiantes de posgrado, y algunas de las mejores minas del campo. Podía sentir el peso de la habitación. La gente estaba esperando su respuesta. Si él se echara atrás ahora, parecería que tuvo suerte hoy. Que en realidad no era tan capaz como parecía. Y si aceptaba tendría que ganar. Ethan exhaló y luego asintió. Una vez que estoy dentro, la sonrisa de Bennett no llegó a sus ojos. Excelente, pero aún no había terminado con él. La noticia se difundió rápidamente. Cuando Ethan salió de la sala de conferencias, los estudiantes ya susurraban al respecto. En los pasillos. Algunos asintieron con un respeto renovado. Otros lo miraban como se mira a un deportista. A punto de entrar a un partido de campeonato curioso. Esperando expectante para ver si estaría a la altura de las expectativas. Ethan apenas prestó atención. Tenía cosas más importantes en las que centrarse. El simposio se celebrará en 4 semanas. Eso significaba. Tuvo 4 semanas para prepararse para una competición. Que la gente pasaba meses, a veces años. Entrenamiento para esa noche. Se sentó en la biblioteca del campus, rodeado de libros de texto. Cuadernos llenos de cálculos. Y una taza de café medio vacía que se había enfriado hacía tiempo. Siempre le habían gustado las matemáticas, pero esto era diferente. Ya no se trataba solo de números. Esto fue personal. Ya quemándose el aceite de medianoche. Ethan miró hacia arriba y vio a Brian de pie junto a su mesa. Con las manos en los bolsillos, se encogió de hombros. Tengo que estar listo. Brian sonrió con suficiencia. Sacando una silla y sentándose frente a él. Amigo, ya estás medio paso adelante. La gente que compite en estas cosas. Bennett está enojado porque la avergonzaste. Esa es la única razón por la que te metió en esto. Ethan se reclinó en su silla. Él sabía lo que venía. Brian lo estudió por un segundo. Entonces, ¿por qué hacerlo? Ethan pensó en eso por un momento. Se había preguntado lo mismo más de una vez. No necesitaba demostrar nada. Podría haberse marchado. Dejó pasar el momento, pero también sabía cómo la gente. Como la profesora Rachel Bennett operó. Si él se echaba atrás, ella lo usaría como confirmación. Ella encontraría una manera de enmarcarlo. Dicen que tenía talento, pero no era lo suficientemente disciplinado. Inteligente pero no preparado para desafíos reales. Ella se aseguraría de que eso fuera lo que la gente recordara. Ethan no iba a permitir que eso sucediera. Porque ella espera que pierda. Finalmente dijo y quiero que ella se equivoque. Brian sonrió ahora que puedo respetarlo. 4 semanas después, Ethan se encontraba en un gran estilo auditorio. Sala de conferencias de la Universidad de Pensilvania. Mirando fijamente al panel de jueces y la larga. Temporizador digital mostrado encima del escenario. Los competidores se sentaron en asientos asignados. Sus escritorios llenos de papel borrador y bolígrafos. Y una simple directiva resolvió los problemas. Más rápido y con mayor precisión que todos los demás. La profesora Rachel Bennett estaba entre el público. Ella no había hablado mucho con él antes de esto. Sin ánimo ni consejo. Solo un gesto cortés cuando llegaron. Como si fuera una mera observadora. En lugar de la persona que lo había arrojado a este. Ethan sabía lo que estaba esperando. Ella quería ver si él se derrumbaba. El cronómetro empezó, él no. La primera ronda fue de cálculo mental. Resolver problemas sin escribir nada.
Mientras algunos competidores dudaban. Las manos de Ethan se movieron sin pausa, introduciendo números en el sistema de respuesta. Más rápido de lo que los supervisores podían verificarlos. La segunda ronda fue de aplicación teórica. Descomponiendo conceptos en pruebas. Aquí su intuición natural tomó el control. Para él los números no eran solo números. Eran patrones, ritmos. Estructuras que se construyen unas sobre otras. La tercera ronda fue de resolución rápida. Aquí es donde la mayoría de la gente tropezaba. La presión podría hacer que incluso los mejores estudiantes dudan de sí mismos. Pero Ethan prosperó bajo presión. Siguió adelante ignorando los murmullos. A medida que su nombre ascendía cada vez más en la clasificación. En la ronda final solo quedaban 2 competidores. En seria disputa. Ethan y un candidato a doctorado de MIT. El último problema apareció en la pantalla. Fue brutal. Capas de integrales anidadas dentro de sumas. Un problema diseñado para poner a prueba no solo el conocimiento. Pero la resistencia estabilizó el pulso de Ethan. Exhaló, tomó su bolígrafo y comenzó a escribir. Pero lo que pasó después nadie lo vio venir. Mientras el reloj avanzaba. Los segundos finales se extienden como una eternidad. Los dedos de Ethan agarraron el bolígrafo. Su mente recorriendo las capas del problema. Más rápido de lo que podía escribir. Cada parte de la ecuación tenía que ser perfecta. Sin atajos ni errores de cálculo. Podía oír los débiles garabatos de su competidor. Junto a él. El candidato a doctorado del MIT, que estaba igual de decidido. Estaban cabeza a cabeza compitiendo para terminar primeros. El corazón de Ethan latía con fuerza, pero sus pensamientos estaban claros. Él vio el patrón, el atajo que nadie más vería. Y eso fue todo. Su mano se movió más rápido. Cortando los números. Simplificando expresiones. De maneras en las que la mayoría de los estudiantes ni siquiera pensarían. No necesitaba volver a comprobarlo. Él sabía la respuesta final, la guardó en una caja y dejó el bolígrafo. El temporizador sonó y Ethan miró hacia arriba. Su respiración era constante, su competidor seguía escribiendo. La habitación estaba en completo silencio. Entonces uno de los jueces se puso de pie, caminando para examinar ambas respuestas. La tensión era lo suficientemente espesa como para cortarla con un cuchillo. Después de una larga pausa, el juez levantó su micrófono. El ganador del 2025. El Simposio Universitario de Matemáticas es Ethan Miller. La habitación estalló. Algunos estudiantes aplaudieron y otros dejaron escapar jadeos audibles. Pero Ethan no reaccionó de inmediato. Él simplemente exhaló, dejando que la realidad se apoderara de él. Había ganado no solo contra los otros estudiantes, pero en contra de las expectativas puestas en él. Contra el profesor que había dudado de él. Contra las suposiciones tácitas. Que había tratado de definirlo. Antes de tener la oportunidad de definirse. El profesor Bennett estaba inmóvil entre la multitud. Ethan la miró a los ojos por primera vez. Ella parecía insegura. Como si estuviera reevaluando todo lo que pensaba. Ella sabía que no estaba sonriendo. Pero ella tampoco estaba frunciendo el ceño. Ella asintió lentamente, casi imperceptiblemente. Ethan no necesitaba una disculpa. No necesitaba validación. Había dejado que los números hablaran por sí solos. A la mañana siguiente, Ethan entró en clase. Tomando su asiento habitual. Bennett entró unos minutos después. Tan sereno como siempre. Pero esta vez, cuando examinó la habitación, su mirada se posó en él con algo diferente de respeto. Se aclaró la garganta antes de comenzar la conferencia de hoy. Ella dijo que me gustaría reconocer los resultados del simposio de ayer. La habitación quedó en silencio. Ethan Miller obtuvo el primer lugar en una competencia. Contra algunos de las mejores mentes matemáticas del país. Ella continuó su voz. Incluso eso no es un logro pequeño. Algunos estudiantes aplaudieron y Brian le lanzó a Ethan una sonrisa cómplice. Bennett volvió a mirar el tablero. Y con esto empecemos. Eso fue todo, ningún elogio exagerado. No es un discurso largo, solo un reconocimiento. Y de alguna manera eso significaba más que cualquier otra cosa. Porque Ethan no había necesitado demostrarle nada a ella. Había necesitado demostrarse algo a sí mismo. Y lo tenía porque a veces. La mejor manera de cambiar la opinión de la gente
No es a través de palabras, es a través de la verdad innegable.